Bienvenidos a una nueva clase virtual. Hoy vamos a ver el trabajo práctico de la unidad número 5, estequiometría. El punto 1 nos dice que se puede obtener aluminio metálico haciendo reaccionar óxido de aluminio con hidrógeno según la siguiente reacción no balanceada. Bien, si nos fijamos acá la ecuación no está balanceada. ¿Cómo se balancean las ecuaciones? Bien, nosotros tenemos que hacer esta flechita separa la parte de los reactivos y los productos. Bien, entonces nosotros en los productos tenemos que tener la misma cantidad de cada elemento. Por ejemplo, en este caso hay 2 aluminio. Bien, pero mientras tanto en este caso solamente hay uno. ¿Sí? Acá cuando no hay ningún número de abajo, perdón, simboliza que solamente hay un elemento de eso. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya la misma cantidad en ambos lados? Lo que podemos hacer es, acá hay 2 aluminios y acá hay uno, entonces podemos agregar un 2. Bien, agregamos un 2. Acá hay 3 oxígeno, mientras que aquí hay uno nada más, entonces agrego un 3. ¿Por qué? 3 por 1, acuérdense de que aquí hay un 1, es 3, entonces ya tenemos la cantidad necesaria de oxígenos. Pero ahora, ¿qué pasó? Afectamos el hidrógeno. ¿Por qué? Porque está en la misma molécula. Por ejemplo, este 2 no afecta a esto. ¿Por qué? Porque está separado por el signo más. En cambio, en este caso, no, afecta a toda la molécula del 3. ¿Bien? Entonces, 3 por 2 son 6 y acá solamente hay 2 hidrógenos. Lo que tenemos que hacer es agregar un 3. ¿Bien? Entonces, siempre, cada vez, sobre todo en estequiometría, cuando vamos a resolver un ejercicio, siempre tenemos que ver que la ecuación esté balanceada porque si no los cálculos nos van a salir mal. Nos van a salir cualquier cosa porque vamos a estar relacionando cosas que no están balanceadas, ¿bien? No están equilibradas. Bien, dice, si se desean obtener 5 moles de aluminio, ¿cuántos gramos de óxido de aluminio se necesitan? Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer una tablita. Bien, acá tenemos la ecuación balanceada y vamos a hacer una tablita con la masa molar. ¿Qué es la masa molar? El peso que tiene un mol de esa sustancia, por ejemplo, o de un átomo o de un solo elemento, ¿bien? Entonces, si se acuerdan, mol significa 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Es el número de Avogadro. Cada vez que uno haga referencia a masa molar, volumen molar o cantidad de moléculas en un mol, estamos hablando de el número de Avogadro, ¿sí? La palabra molar es un mol. Es como siempre, es como repiten siempre los profesores de secundario o cualquier otro profesor. Cuando nosotros vamos a una verdulería pedimos una docena de mandarinas, por ejemplo. Una docena, ¿cuánto es? 12, ¿no es cierto? Si nosotros iríamos y diríamos, deme un mol de mandarinas, nos tendrían que dar 6,022 por 10 a la 23, ¿bien? Que obviamente el verdulero o la verdulera nos diría, váyanse de aquí porque no tendría tanta cantidad de mandarina, ¿bien? Esto es un número, el número de Avogadro es un número grandísimo. Entonces ahora, si se desea obtener 5 moles de aluminio, ¿cuántos gramos de óxido de aluminio, ¿no es cierto?, vamos a necesitar? Bien, entonces acá hay una relación. Primero sacamos la masa molar de cada compuesto y cada elemento, y esto está relacionado. Bien, un mol, por ejemplo, de el óxido de aluminio nos da 2 moles de aluminio o nos da 2 por 27 gramos de aluminio. ¿Por qué pongo 2 por 27? 27 es la masa molar del aluminio, o sea, lo que pesa un mol de aluminio es 27 gramos. Bien, este 2 afecta también a la masa, el 2 del balanceo, ¿sí? Afecta a la cantidad de masa que tengo del aluminio, entonces lo tengo que multiplicar. Bien, entonces tenemos 2 moles en este caso. Entonces, un mol, por ejemplo, de óxido de aluminio nos da 2 moles de aluminio. O por ejemplo, 3 moles de hidrógeno, cuando reaccionan con un mol de aluminio, ¿no es cierto? 3 moles de hidrógenos se usan para formar 2 moles de aluminio, por ejemplo, ¿no?
o 3 moles de hidrógeno se utilizan para formar 3 moles de agua, hablando siempre de esta reacción, ¿bien? Porque en otras reacciones es variante estos números, ¿sí? Entonces, ¿cuántos gramos de aluminio necesitamos? Cuando nos piden la cantidad de gramos, nos conviene trabajar en gramos directamente. Entonces usamos la masa molar, ¿bien? Entonces decimos 102 gramos de dióxido de aluminio nos forman, de óxido de aluminio, nos forman 2 moles de aluminio. Y 5 moles de aluminio, ¿con qué cantidad de óxido de aluminio se va a formar? Entonces hacemos una reglita de 3 simple. Y nos da un resultado, ¿se acuerdan? Es 5 por 102 dividido 2. Por ahí alguien no se acuerda. Entonces nos da 255 gramos. Bien, entonces la pregunta número A, el inciso número A está respondido. Después el inciso B, bueno, aquí está mal. En el trabajo práctico esto sería B y esto sería C. Dice, ¿cuántos moles de hidrógeno serán necesarios para formar, ¿no es cierto? Está haciendo referencia para formar 5 moles de aluminio, ¿bien? Entonces, ¿cuántos moles de hidrógeno serán necesarios? Hacemos. Relacionamos aquí abajo, habíamos visto 3 moles de hidrógeno nos forman 2 moles de aluminio. Bien. Entonces vemos aquí. 3 moles de hidrógeno nos forman 2 moles de aluminio. Y 5 moles de aluminio, ¿con cuánto se forma de hidrógeno? Con 7,5. Bien. Bien, entonces si nosotros trabajaríamos, por ejemplo, en un laboratorio y nos dicen formame 5 moles de aluminio y por ejemplo tenemos el óxido en exceso, tenemos la cantidad suficiente, pero no sabemos la cantidad de hidrógenos que tenemos que utilizar. Y por ejemplo el hidrógeno no tenemos mucho hidrógeno en el laboratorio, entonces tenemos que hacer este cálculo para no desperdiciar, ¿sí? En química los reactivos son muy caros, entonces siempre se hacen cálculos para usar la porción justa de cada material. Le dice cuántas moléculas de hidrógeno equivale, ¿no es cierto? Estos moles a cuántas moléculas equivale. Entonces, como habíamos visto, un mol, ¿no es cierto? Aquí esto es un factor de conversión. Tenemos que un mol es igual a 6,022 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Bien. Y 7,5 ¿a cuánto equivalen moléculas? Lo único que tenemos que hacer es multiplicar 7,5 por el número de Avogadro. Bien, yo acá lo hago en factor de conversión y si ven, mol con mol se iría, o sea, mol de hidrógenos con mol de hidrógenos se irían y nos quedaría en moléculas. Bien, entonces ¿a cuántas moléculas equivale? A 4,52 por 10 a la 24 moléculas. Bien. Dice, ¿cuántos moles de agua se forman? Bien, como habíamos visto anteriormente, estamos hablando, ya tenemos este dato, por ejemplo, 3 moles de hidrógeno, de 7,5 moles de hidrógeno me forman 5 moles de aluminio. Entonces usamos estos datos, ¿bien? Entonces decimos 3 moles de hidrógeno, ¿por qué usamos 3 moles? Porque vamos a relacionar siempre lo que está aquí, ¿bien? Todo esto está relacionado, entonces lo podemos utilizar. Nosotros sabemos que 3 moles de hidrógeno nos dan 3 moles de agua. Entonces usamos eso. 3 moles de hidrógeno nos dan 3 moles de agua. 7,5, una relación 1 a 1, 7,5 moles de agua. También hay otra manera de hacerlo, otra forma. Bien, anteriormente habíamos descubierto la cantidad de gramos de aluminio, de óxido de aluminio que vamos a necesitar para formar los 5 moles de aluminio. Entonces podemos usar esta relación. Bien, esta es la relación de la ecuación y esta es la relación con la cantidad que nosotros tenemos o queremos formar. Entonces son 102 gramos de óxido de aluminio me forman 3 moles de agua. Bien, todo esto que está en la tablita está relacionado. Entonces, vamos a poner eso. Ponemos 102 gramos de óxido de aluminio, nos forman 3 mol de agua. Y los 255 gramos que voy a utilizar para formar los 5 moles de aluminio, ¿no es cierto? Que es el dato que nos estaban dando acá, me forman también 7,5 mol de agua. Bien.
Como pueden ver acá, todo está relacionado, ¿bien? Nosotros podemos hacerlo de cualquier manera, porque como hay una relación constante aquí, si usaríamos este dato, o sea, esta relación, para saber la cantidad de moléculas de agua, sería lo mismo que utilizar la cantidad de moles de hidrógeno que calculamos anteriormente, por ejemplo, aquí. Bien, o sea, hay dos caminos. Ustedes pueden utilizar el más fácil, el primero que se acuerdan, o sea, van a llegar al mismo resultado, eso lo tienen que tener por sentado. Ahora vamos al punto número 2. El punto número 2 nos dice, a partir de la descomposición por calcinación de la piedra caliza, carbonato de calcio, calcular cuántos gramos de carbonato de calcio serán necesarios para obtener 1,5 moles de óxido de calcio. Entonces, muy fácil. Primero hacemos la tablita. Bien, en esta tablita podemos poner acá moles, masa molar, volumen y también podemos poner cantidad de moléculas, bien, que sería multiplicar el número de Avogadro por estos números, bien, pero yo no lo hago por una cuestión de que quede prolijo y que no esté tan llena de información la hoja para que ustedes también entiendan y, bueno, y puedan practicar. Bien, entonces, para saber la cantidad de gramos que serán necesarios para obtener 1,5 moles de óxido de calcio, usamos esta relación. 100 gramos, que es el peso de esta molécula, la masa molar, nos dan 1 mol de óxido de calcio. Bien, eso está la relación aquí. Es esto, nos da esto. Bien. Pero nosotros queremos saber 1,5 moles de óxido de calcio. Entonces hacemos reglita de 3 simple. Y nos da 150 gramos de calcio. Bien. Dice, ¿cuántos litros de dióxido de carbono medidos en condiciones normales de presión y temperatura se desprenden en esta reacción? Bien, nosotros, bueno, usamos esta relación que sabemos y decimos 100 gramos de carbonato de calcio me dan 22,4 litros de dióxido de carbono. Bien, estos son relaciones constantes. El volumen no es para los líquidos, por ejemplo, ¿no? Que nosotros lo usamos en líquidos. Nosotros, en química, cuando hablemos de volumen, estamos hablando del volumen que ocupa un gas. ¿Bien? Aquí está la G, que simboliza que es este elemento, este compuesto es gaseoso. Da 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Cada vez que ustedes vean eso, es en condiciones normales de presión y temperatura, usen los datos ya tabulados que existen. Bien. O sea, no sé si habrán visto, pero hay una relación que dice 1 mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Bien. Y 1 mol o 6,022 moléculas equivalen en gases a 22,4 litros. Bien, eso son una relación que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, pueden pasar litros a moléculas, moléculas a moles, moles a litros, moléculas a litros. O sea, pueden utilizar, esto es una relación que ya está tabulado, que siempre lo vamos a utilizar. Así que, bueno, una vez viendo esto, vamos a ver. Entonces 100 gramos de carbonato de calcio nos dan 22,4 litros de, aquí me olvidé de poner, dióxido de carbono. Y 150 gramos de carbonato de calcio, ¿cuántos litros nos dan? Hacemos la reglita de 3 simple y nos da 33,6. Podemos usar otra manera, ¿bien? Otra forma sería, nosotros queremos obtener 1,5 moles de óxido de calcio. Entonces podemos usar ese dato. 1 mol de óxido de calcio nos da 22,4 litros. Acá lo podemos ver. 1 mol nos da, o sea, cuando se forma un mol, sería porque estos ya están en productos. Cuando se forma un mol de óxido de calcio, también se forma 22,4 litros de dióxido de carbono. Bien, entonces hacemos esta relación con los moles de óxido de calcio y nos da el mismo resultado. Bien, ahora el punto número 3 dice, a continuación se muestra una reacción que produce hierro crudo a partir de mena de hierro. Bien, acá tenemos un óxido de hierro
Tenemos un óxido de hierro que lo combinan con monóxido de carbono y nos da hierro puro y también dióxido de carbono, hierro crudo, perdón. Nos preguntan, ¿cuántos gramos de hierro se podrían producir a partir de la reacción de 10 moles de óxido de hierro con cantidad suficiente de monóxido de carbono? O sea, nos están diciendo que tenemos 10 moles de esto, digamos del óxido de hierro, y esto es una cantidad infinita, digamos, podemos decirlo infinita. Que no importa la cantidad de óxido de hierro que pongamos, tenemos la cantidad suficiente de monóxido. Entonces lo primero que vamos a hacer es la tablita. ¿Bien? Hacemos la tablita y lo balanceamos, porque acá sí nos lo dan balanceado. Bueno, pero si no nos lo darían balanceado, lo que tendríamos que hacer es balancear. Acuérdense, muy importante siempre de balancear. Bien, por ejemplo, acá tenemos 2 hierro, 2 hierro. Tenemos 3 carbonos, 3 carbonos. Y bueno, y tenemos, son 6 oxígenos y acá tenemos 6 oxígenos, ¿bien? Así que está bien. Entonces, un mol de óxido nos forma 112 gramos de hierro. ¿Dónde lo vemos eso? Aquí. Un mol del óxido nos forma 112. Bien, 2 por 56 es 112. ¿Sí? Nada más que yo pongo 56 para que ustedes vean de que 56 es la masa del hierro, pero como nos forma 2 moles, hay que multiplicar 2 por 56. Entonces 10 moles, ¿cuántos nos va a formar? 1120 gramos de hierro. Bien. La pregunta número B nos dice, ¿cuántos litros de dióxido de carbono se obtienen en condiciones normales de presión y temperatura a partir de los 10 moles de el trióxido de hierro? Bien. Entonces usamos esta relación. Un mol de trióxido de hierro nos forma 3 por 22,4 litros, bien, que es 67,2. Y 10 moles, ¿cuánto nos forma? X. Hacemos la regleta de 3 simple y nos da 672 litros de dióxido de carbono. Y así resolveríamos el punto número 3. El punto número 4 nos dice, el cobre se obtiene a partir de la calcosita, un mineral que contiene sulfuro 2 de cobre 1, se transforma en metal haciéndolo reaccionar en oxígeno a alta temperatura. Según la siguiente reacción. Bien, nos dan la reacción, ya nos la dan balanceada porque, bueno, ya cuando vemos su numerito está balanceado, pero bueno, sin embargo, nunca está mal revisar si está bien porque hay veces que las personas se equivocan. El cobre obtenido de esta forma se llama burbuja de cobre por su aspecto irregular y todavía tiene impurezas debido a la presencia de pequeñas cantidades de otros metales. A. ¿Cuántos kilogramos de sulfuro de cobre 1 se requieren para obtener 5 toneladas de cobre? Entonces vamos a hacer, ya cuando nos hablan de tonelada, me imagino la cara que habrán puesto, se habrán asustado, pero no se preocupen, es lo mismo que venimos haciendo, nada más que en cantidad industrial, por así decirlo. Si 5 toneladas lo van a obtener en una industria, no en un laboratorio. En un laboratorio obtenemos lo que teníamos antes, gramos, sin nada más que gramos, no toneladas. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es la reacción. Bien, hacemos la reacción y la tablita, que ponemos moles, volumen, porque en este caso nos piden, y la masa molar. Lo que siempre van a tener que poner es moles y masa molar. El volumen, si quieren, lo ponen, es variante, porque como les digo, solamente lo ocupan los gases. Por ejemplo, este sólido no lo tiene. Entonces tenemos, primero vamos a pasar a kilogramos, bien, por más que nos lo pidan en toneladas, porque nos piden nos piden en kilos, cuántos kilogramos de sulfuro de cobre se requieren para obtener 5 toneladas. 5 toneladas equivale a 5.000 kilos, bien. Entonces, pasamos todo a kilo porque nos lo están pidiendo en kilo al dato. Entonces nos conviene para no estar haciendo pasajes de términos después. Perdón, para pasaje de unidades. Entonces pasamos a kilo los gramos. Sabemos que 0,159 kilos de sulfuro de cobre, nos da 0,123 kilos de cobre. Pero nosotros queremos obtener 5 toneladas de cobre. Entonces ponemos 5.000 kilos. ¿Con cuántos kilos van a reaccionar de sulfuro de cobre? Va a reaccionar con 6.259,84
kilos. Bien, esto si quieren lo pueden redondear porque esto ya es mucho mayor que 5 y pueden poner directamente 6.260, ¿sí? No hay problema. Bien, la pregunta número B. Dice, ¿cuántos litros de dióxido de azufre se obtienen en condiciones normales de presión y temperatura? Entonces decimos, como tenemos en kilo el dato, usamos en kilo. Bien, podemos usar esta relación, cambiando esto obviamente. Entonces decimos 0,159 kilos de sulfuro de cobre nos da 22,4 litros de dióxido de azufre. Entonces, 6.259,84 kilogramos, ¿cuánto litros de dióxido de azufre nos dan? Nos da esta cantidad de litros, bien, 881.912 litros. En el punto número 5 nos dice, una forma más sencilla y económica de reducir el óxido de zinc es con carbono. Se colocan ambos, óxido de zinc y carbono, en un recipiente al vacío para evitar que el metal se incendie con el aire al momento de purificarse, dando como resultado nuevamente óxido de zinc. En una etapa, la reducción del óxido de zinc se expresa de la siguiente manera, ¿sí? Óxido de zinc más carbono igual a zinc más dióxido de carbono. Bien, nos pide que balanceemos la ecuación. Como vemos, acá tenemos 2 oxígeno y acá tenemos 1. Entonces lo que podemos hacer es agregar un 2. Ahora tenemos 2 zinc porque 2 por 1 son 2. Agregamos un 2. Bien, y ahí estaría balanceada la ecuación. Bien, el punto A nos pide, bueno, balancear la ecuación ya lo hicimos. B, calcula la masa de carbono necesaria para reaccionar con 1 kilo de óxido de zinc. Entonces nosotros tenemos que saber la cantidad de carbono que tenemos que agregar para que reaccione con 1 kilo de zinc. Entonces es algo muy fácil. Acá tenemos las relaciones de la estequiometría de la reacción y sabemos que 2 por 81 gramos, que es 162, nos reacciona con 12 gramos de carbono. Bien, aquí estaría. Esto nos reacciona con 12 gramos. Bien. Y los 1000 gramos, que equivale a 1 kilo, con X. Entonces nos dice que tenemos que agregar 74,1 gramos de carbono para que reaccione. El punto número C dice, halle la masa de zinc que se obtiene por cada kilo de óxido de zinc. Entonces cuando reacciona un óxido de zinc, 1 kilo de óxido de zinc, ¿cuántos gramos de zinc nos va a dar? Entonces usamos la misma relación de antes. Cuando reacciona 162 gramos de zinc, porque 2 por 81, nos forma 2 por 65 gramos de zinc puro, que sería 130. Entonces 1000 gramos X nos da como resultado 802,5 gramos de zinc. El punto número 6 nos dice, la tostación es una reacción utilizada en la metalurgia para el tratamiento de los minerales, calentándolo estos en presencia de oxígeno. Calcule la siguiente reacción de tostación. Nos dan la ecuación de tostación y ahora nos piden la cantidad de óxido de zinc que se obtiene cuando se tuestan 1500 kilos del mineral de sulfuro de zinc de una riqueza en sulfuro de zinc del 65%. Bien, ¿qué nos dicen cuando hablan de riqueza? La riqueza es riqueza o pureza, bien, es lo mismo. Nos están diciendo que en esos 1500 kilos, solamente el 65% de esos 1500 es sulfuro de zinc. Bien, el resto son impurezas, puede ser tierra, piedras, ¿sí? Esto es, por ejemplo, en una industria cuando extraen de una mina el mineral, extraen la roca, entonces no es puro totalmente, ¿bien? Entonces, bueno, lo primero, siempre haciendo la ecuación y abajo agregando los moles y la masa molar, ¿bien? Entonces, para saber la pureza que tiene, simplemente hacemos una reglita de 3 simple con un porcentaje. 1500 es el 100%. ¿Y el 65 a cuánto equivale? A 975 kilos de sulfuro de zinc. Entonces, utilizando los datos que están aquí arriba, decimos, como tenemos esto en kilo, lo pasamos a kilo a los gramos. 2 por 97 es 194. Entonces, 0,194 kilogramos de sulfuro de zinc nos da
2,162 kilos de óxido de zinc. Bien, y los 975 kilos, que está en estado puro, digamos, no del mineral anterior, nos da 814,2 kilos de óxido de zinc. En el punto número 7 nos dice: el lutecio es uno de los metales más difíciles de preparar y su precio es mucho mayor que el de oro. Se obtiene por la reacción de fluoruro de lutecio con calcio. Entonces, fluoruro de lutecio con calcio nos da lutecio en estado puro más fluoruro de calcio. Bien, nos dice: se dispone 650 gramos de fluoruro de lutecio de 90% de pureza. Aquí tenemos que volver a hacer el cálculo de porcentaje. ¿Qué masa de calcio será necesaria para que reaccione con ese 90% del 650? Lo vamos a hacer. Como les digo, siempre hacen la reacción y abajo ponen los moles y la masa molar. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad pura que tenemos. 650 gramos de fluoruro de lutecio es el 100%. El 90 equivale a 585. Entonces ahora podemos responder el punto A. Sabemos que 464 gramos de fluoruro de lutecio, que aquí lo tenemos, 2 por 232, que es 464, nos reacciona, con 120 gramos de calcio. 585 gramos de fluoruro de lutecio, ¿con cuánto de calcio va a reaccionar? Con 151,3 gramos de calcio. Bien, el punto número B dice: ¿cuántos moles de lutecio se obtendrán? Sabemos que 464 gramos de fluoruro de lutecio nos da 2 moles de lutecio. Bien, acá tenemos moles, nos da 2, que es este numerito del balanceo. Y 585 gramos de fluoruro de lutecio, ¿cuántos moles nos van a dar? 2,5. Bien, el punto número 8 nos dice: el carborundo es un abrasivo de gran ampliación industrial. Se obtiene a partir del óxido de silicio y carbono de acuerdo con la siguiente reacción. Si tenemos aquí el óxido de silicio más el carbono, nos da el carborundo, y 2 moles de monóxido de carbono. Bien, entonces nos pide calcular la cantidad de carborundo en toneladas que se obtendrá a partir de 1 tonelada de óxido de zinc cuya pureza es del 93%. Entonces vamos a pasar todo a toneladas, ¿bien? Entonces decimos 1 tonelada, que es el 100%, ¿cuánto equivale el 93%? Porque nosotros tenemos el 93% en toda esa tonelada, solamente el 93% es puro. Entonces es 0,93 toneladas. Aquí hay un error que tuve yo porque podría haber pasado esto a kilos y después a toneladas, pero para no complicarme tanto, pasé los gramos a toneladas, ¿bien? Entonces pasé los 60 gramos a toneladas, que es 0,00060 toneladas. Entonces esa cantidad de toneladas de óxido de silicio nos forma 40 gramos o 0,00040 gramos de toneladas de carborundo, ¿bien? Y la cantidad de toneladas que tenemos aquí arriba, los 0,93, ¿cuánto nos forma el carborundo? 0,62 toneladas, ¿bien? O bueno, serían 620 kilos. El punto número B nos dice: la cantidad de carbono en kilogramos necesaria para que se complete la reacción anterior. Entonces, para que se complete esta reacción, ¿no es cierto? Cuando reacciones 0,93 toneladas, será la siguiente. Acá ya lo pasamos a kilos porque nos lo están pidiendo en kilos. Entonces decimos 0,060 kilos de óxido de silicio reaccionan con 0,036 kilos de carbono. 930 kilos de óxido de silicio, como sabemos acá, 930, nos va a reaccionar con 558 kilos de carbono. Bien, entonces ahí ya respondemos lo que nos están pidiendo. El punto número C dice: el volumen de monóxido de carbono en metros cuadrados
medido en condiciones normal de presión y temperatura, producido como consecuencia de la reacción anterior. Bien, acá está producido como consecuencia de la reacción anterior. Entonces, como tenemos todo en kilo, usamos esta relación. Bien, entonces 0,060 kilogramos de óxido de silicio nos dan 44, bueno, 2 por 22,4 litros de monóxido de carbono. Bien, y los 930 kilos nos dan 694.400 litros. Para pasarlo a metros cúbicos, lo que hay que hacer es dividir por 1000 y nos da 694,4 metros cúbicos. Bien, el punto número 9 nos dice: por tostación del sulfuro de zinc se obtiene el óxido del metal y se desprende dióxido de azufre. Nos dan la reacción. Dice, si se dispone de 8,5 kilos de sulfuro de zinc y la reacción posee un rendimiento del 78%, ¿qué cantidad de óxido se producirá? Bien, acá cuando habla de rendimiento, está hablando de la reacción. La reacción, acá teóricamente, ¿no es cierto? Cuando reaccionan 2 moles de sulfuro de zinc con 3 moles de óxido, de oxígeno, nos dan, por ejemplo, 2 moles de óxido de zinc. Bien, pero acá nos está diciendo que el rendimiento es del 78%. Entonces, cuando reaccionen 2 moles de sulfuro de zinc y 3 moles de oxígeno, no nos va a dar 2 moles, sino que nos va a dar el 78% de esos 2 moles. Bien, ¿por qué? Porque en el proceso puede haber pasado que reaccionen con alguna impureza del aire, entonces solamente nos da el 78%. Es algo más o menos similar, que la pureza no es lo mismo, es muy diferente, pero bueno, van de la mano, podríamos decirlo. Bien, entonces tenemos en kilos, lo vamos a usar en kilos, tenemos 0,194, que es 2 por 93, nos forman 0,162 kilos de sulfuro de zinc, de óxido de zinc. 8,5 kilos de sulfuro de zinc, ¿cuánto óxido de zinc nos va a formar? Teóricamente, ¿no es cierto? Usando estos valores, nos tiene que dar 7,1 kilo de óxido de zinc, pero esto es un rendimiento teórico, no es lo real. Entonces, a ese valor, a ese resultado, le sacamos el 78% y obtenemos un 5,5 kilos. Bien, la formulita del rendimiento es la siguiente: porcentaje de rendimiento, ¿no es cierto? Que es lo que nos están dando, el porcentaje del rendimiento, es igual al rendimiento teórico dividido el rendimiento real por 100. Bien, esa es la formulita que se utiliza para esto. Entonces ahí podemos despejar ya distintos términos. Bien, y el punto número B nos dice con qué masa de oxígeno reaccionará. ¿Con qué masa de oxígeno va a reaccionar qué? Estos 5,5 kilogramos de óxido de zinc, porque no tenemos 7,1, tenemos 5,5. Entonces utilizamos 0,162 kilogramos de óxido de zinc, reaccionan bien con 0,096 kilogramos de oxígeno. Los 5,5 kilos con 3,26 kilogramos de oxígeno. Bien. Ahora vamos al punto número 10. Sabemos que la pirita, por tostación con el oxígeno, origina óxido férrico y anhídrido sulfuroso. Bien, el anhídrido sulfuroso hace referencia a esto. No sé cómo habrán visto ustedes nomenclatura, pero esto se puede nombrar como es un óxido ácido o un anhídrido. Bien, anhídrido es la manera antigua en la que se decía, pero bueno, hay personas que la siguen utilizando. Entonces nos dan la reacción no balanceada. Nosotros la balanceamos y empezamos a resolver. Nos pide balancear la ecuación y calcular cuánto óxido férrico se obtendrá a partir de 1/4 kilo de pirita. Bien, sabemos que pirita es el sulfuro de hierro. Bien, si la reacción tiene un rendimiento del 70%. Bien, entonces hacemos. Sabemos que 480 gramos de pirita
nos forma, 320 gramos de óxido férrico. Los 250, que es el cuarto kilo, ¿cuántos nos forma? 167. Bien, aquí me olvidé de poner el rendimiento, pero tendríamos que hacer esto equivale al 100% y tendríamos que sacarle el 70%, bien, que sería X. Y el resultado que nos dé aquí es el resultado que nos están pidiendo. Yo me olvidé de pegarlo, pero bueno, así se resolvería de esa manera. Bien. El punto número 11 nos dice, en un horno se hace reaccionar óxido férrico con carbón para obtener el anhídrido carbónico y hierro. Bien, el anhídrido carbónico, como habíamos visto anteriormente, es el dióxido de carbono. Bien, esto es un óxido ácido, pero bueno, se le dice anhídrido. Algunas personas siguen utilizando esa nomenclatura. Nos pide balancear la ecuación y calcular si se hacen reaccionar 25 kilos de óxido férrico de 80%, cuando nos dice de 80% es el 80% de pureza. Nos pregunta cuánto carbón necesitamos. Bien, entonces vamos resolviendo. Primero hacemos la ecuación, la balanceamos, ponemos la masa molar, los moles y ahora sí, decimos los 25 kilogramos de óxido férrico equivale al 100% y el 80% son 20 kilos. Entonces esos 20 kilos son los que van a reaccionar porque nos está diciendo que es al 80% de pureza. Entonces 0,320 kilogramos, que sería lo mismo que 2 por 160, nos reacciona con 0,036 kilogramos de carbono. Los 20 kilos de óxido férrico con 2,25 kilogramos de carbono. Bien. El punto número B nos dice, si la reacción tiene un rendimiento del 65%, ¿cuántos moles de anhídrido de carbono se formará? Bien, entonces vamos a hacer ahora, hago una aclaración ahora que estoy viendo esto bien, una corrección en realidad es de esta manera. Es rendimiento real, arriba, digamos que el experimental, podríamos decir, abajo va el teórico por 100, ¿bien? Es un error que me acabo de dar cuenta al ver bien la fórmula, ¿bien? Entonces tenemos los 0,320 kilogramos de óxido férrico nos forman 3 moles de dióxido de carbono. Los 20 kilos nos forman 187,5 moles, pero este es un rendimiento teórico, no es lo que se forma porque la reacción tiene un 65%. Entonces utilizando la formulita de rendimiento, que sería lo mismo que hacer una reglita 3 simple y poner este resultado que equivale al 100% y el 65%, sería lo mismo. Pero bueno, hay una formulita y si quieren la pueden utilizar. Entonces decimos el 65% por los 187,5 moles de dióxido de carbono dividido 100. Nos da que en total lo que formamos es 121,9 moles de dióxido de carbono. Esto es muy importante. El rendimiento real siempre va a ser menor al rendimiento teórico, ¿sí? Siempre va a ser menor o mucho menor. Si el rendimiento real supera al teórico, es que estamos haciendo algo muy mal, ¿sí? Porque el rendimiento teórico es algo que no se puede cambiar, es esto. Por ejemplo, que en 2 moles de óxido férrico, cuando se combina con 3 moles de carbono, nos da 4 moles de hierro. Si por ejemplo yo tengo 2 moles de óxido férrico y me da como resultado 5, que nos forma 5 moles de hierro, es que algún cálculo hicimos mal o metimos la pata en la calculadora. Bien, ahora el punto número C. ¿Cuántos kilos de hierro se obtendrán? ¿Sí? Ya haciendo aquí, bueno, no sé si hace referencia al punto B o al punto en general. Yo lo hice de las dos maneras. Entonces hago los 0,320 kilogramos de trióxido de hierro me forman 0,224 kilogramos de hierro. Los 20, ¿cuántos nos forma? 14 kilos. Si nos estarían haciendo referencia al punto anterior, lo único que hago es sacarle a los 14 kilos el rendimiento, que es del 65%, y nos da 9,1. Como les digo, yo acá lo hice de las dos maneras, o sea, de todas formas tenía que hacer esta, pero no aclaro que no se entiende
a qué punto se estará haciendo referencia. Ahora vamos al punto número 2. Nos dice, en la reducción de cromo con aluminio, que es la siguiente reacción, nos pregunta, si se hacen reaccionar 400 gramos de un mineral que contiene 75% de trióxido de dicromo, bien, del óxido de cromo. Entonces vamos a hacer, primero, obviamente balanceamos, ponemos nuestra masa molar. En este caso solamente puse la masa molar porque, bueno, los moles ya están explícitos aquí y era para ahorrar un poquito de espacio también. Así que bueno, ahora el punto B nos dice, si se hacen reaccionar 400 gramos de mineral que contiene 75% de trióxido de dicromo. Entonces decimos, sacamos de esos 400 gramos el 75%, que equivale al 300. Entonces 152 gramos de trióxido de dicromo, nos reacciona con 3 moles de magnesio, ¿sí? Acá está, 3 moles de magnesio. Los 300 gramos que tenemos, ¿con cuántos moles nos van a reaccionar? Con 5,9. Y ahora nos dice, ¿cuántos moles? Bueno, ¿cuántos moles de magnesio se requerirán? Que es lo que acabamos de responder. Y dice, ¿qué masa de cromo se obtienen si el rendimiento de las reacciones es del 92%? Entonces aquí decimos, ¿qué masa de cromo vamos a obtener? 152 gramos de trióxido de dicromo me dan 104 gramos de cromo, ¿sí? Que es 2 por 52. O sea, eso nos forma. Los 300 me darán 205,26, pero este es el rendimiento teórico. Bien, no es lo que me da. Usando la formulita del rendimiento, sacamos el rendimiento real, que nos da 188,8 gramos de cromo. Bien, si se dan cuenta, el rendimiento teórico es mucho mayor al rendimiento real. El punto número 13 nos dice, la siguiente ecuación, tenemos que balancearla, nos preguntan, si se deben procesar 2 toneladas de óxido de estaño provenientes de un mineral con una riqueza de dicho óxido del 80%, nos preguntan, ¿serán suficientes 250 kilos de carbón para reaccionar? Si no es así, ¿cuántos kilos serán necesarios? Entonces lo primero, balanceamos la ecuación, ponemos los moles, la masa molar y ahora vamos a resolver. Las 2 toneladas que tenemos, que equivale a 2000 kilos, vamos a sacarle el 80% que es la pureza. Bien, entonces tenemos aquí la pureza, que son 1600 kilos, que es de mineral puro. Entonces decimos 0,151 kilos de óxido de estaño reaccionan con 0,024 kilogramos de carbón. Los 1600 kilos con 254,3 kilogramos. Bien, entonces nos preguntaba si 250 kilogramos de carbón serán necesarios. No, no serán necesarios porque nos faltarían 4,3 kilogramos. Bien, entonces, ¿cuántos kilogramos necesitaremos? 154,3 kilogramos. Bien, el siguiente nos pregunta, si la reacción tiene un rendimiento del 87%, ¿qué masa de estaño se puede obtener? Entonces vamos y hacemos 0,151 kilogramos, porque nos están preguntando con respecto a esto, a esa cantidad de masa. Entonces 0,151 kilogramos de óxido de estaño nos forma 0,119 kilogramos de estaño. Los 1600 kilogramos de óxido de estaño nos da 1261 kilogramos de estaño. Este es el rendimiento teórico. Bien, entonces le sacamos el rendimiento real y nos da 1097 kilogramos de estaño. Entonces, como respuesta a la pregunta esta, vamos a obtener, si el rendimiento de la reacción fuera el 87% y combinamos 1600 kilogramos de estaño, nos va a dar 1097 kilogramos de estaño, ¿bien? De óxido de estaño acá y de estaño aquí, ¿bien? Vamos al punto número 14. La descomposición por electrólisis del cloruro de aluminio fundido puede representarse por la siguiente ecuación sin balancear. Nos dan las ecuaciones, nosotros tenemos que balancearla, obviamente, y nos preguntan, si se parte de una muestra de 40 gramos de cloruro de aluminio de 90% de pureza y la reacción tiene un rendimiento del 94%. Ojo aquí porque aquí suelen meter mucho la pata. Bien, hay veces que las personas a este 40 le sacan el 94, no.
hay que separar bien las cosas. Los 40 gramos de cloruro de aluminio tienen el 90% de pureza. A los 40 gramos le vamos a sacar el 90%, que es lo que va a reaccionar en su totalidad. Bien, y cuando hagamos los cálculos, a los resultados de los cálculos, ¿no es cierto? Por ejemplo, de estos 3 puntos, sí le sacamos el 94%, que ahí sería el rendimiento. El volumen de cloro que se obtendrá medido en condiciones normales. Bien, entonces vamos. Los 40 gramos le sacamos el 90%, es 36. Entonces, 267 gramos de cloruro de aluminio me dan 67,2 litros de cloro. Bien, que aquí sería 3 por 22,4. Los 36 gramos de cloruro de aluminio que tenemos puro nos dan 9,11 litros de cloro. Bien, 9,1, perdón, me confundí aquí con la L. Entonces esto es el rendimiento teórico. Sacamos el rendimiento real, que es del 94%. Bien, entonces ponemos 94% por el rendimiento real, teórico, perdón, dividido 100 y nos da el resultado que es el rendimiento real, que es 8,5 litros. Como pueden ver, el rendimiento real es mucho menor al rendimiento teórico. El punto número B nos dice el número de moléculas de cloro que se formará. Entonces hay que saber la cantidad de moléculas de cloro que hay aquí. Entonces 67,2 litros que están aquí, ¿no es cierto? 3 por 22,4. Hay 3 por el número de Avogadro. ¿Bien? Hay 3 por 6,022 por día las 23 moléculas. En 8,5 litros, ¿cuántas moléculas hay? Y no puse el resultado porque de seguro me había equivocado y no lo copié. Ahí, ahora lo pongo. Bien, nos da como resultado 2,30. Bueno, porque voy a poner 30 porque es 28,5. Entonces, para resumir, pongo 2,3 por 10 a la 23 moléculas. Bien, yo aquí había tenido un error, borré y no volví a copiar el resultado. Nos pide también la masa de aluminio que se obtendrá. Entonces vamos a calcular la masa ahora. Sabemos que con 267 gramos de cloruro de aluminio nos dan 50, la reacción libera o produce 54 gramos de aluminio, ¿sí? Que lo podemos ver aquí, 2 por 133 es 267 y nos produce 2 por 27 que es 54 gramos de aluminio, ¿bien? ¿Cuál será el resultado? 7,3 gramos de aluminio, que es el rendimiento teórico. Ustedes lo que tendrían que hacer es, a este resultado ponen 100% y le sacan el 94. Bien, el 94% equivaldría a X. Entonces hacen 94% por 7,3 dividido 100 y nos daría el resultado. El punto número 15 nos dice, en el proceso MON para purificar el níquel se produce el níquel tetracarbonilo, ¿sí? Níquel con monóxido de carbono 4. Mediante la reacción níquel más 4 moléculas de monóxido de carbono nos dan el tetracarbonilo. Bien, nos dice calcula el volumen de monóxido de carbono necesario para combinarse con 1 kilo de níquel si se supone que está medido, digamos, a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Aquí no se asusten, acá vamos a ver el famoso pavo ratón, ¿sí? Que es la formulita. Podemos hacer así. Vamos a hacer pavo igual a ratón. Pero ya lo estoy borrando. Ratón. Y lo único que hacemos es eliminar las A y las O. Y nos quedaría P por B igual a nRT. Bueno, podríamos poner la N aquí. Usaríamos esta formulita, siendo P presión, siendo B volumen, R la constante de los gases ideales, que es 0,082 atmósferas por Kelvin, por litros, perdón, aquí, mol Kelvin. Bien, esta sería la constante.
Entonces, bueno, sabiendo la formulita, repasándola porque ya la tienen que haber visto, vamos a resolver el punto. Bien, lo primero, resolver la ecuación, poner los moles, la masa molar, el volumen, y ahora vamos a resolver. 59 gramos de níquel, ¿sí? 59 gramos, nos reacciona con 4 moles de monóxido de carbono. Bien, ahí estaría la relación. Los 1000 gramos o el kilo con X, 67,8 moles de monóxido de carbono. ¿Por qué lo paso en moles? Porque N me simboliza moles y a mí ya me están dando la temperatura y la presión. Entonces me conviene sacar en moles para nosotros sacar el volumen. Entonces el volumen sería los 67,8 moles por la constante, los 0 grados en Kelvin, que sabemos que 273 Kelvin es 0 grados centígrados. Bien, porque la formulita es grados centígrados más 273. Esto es igual a Kelvin. Entonces, dando esa formulita, sabemos que los 0 grados son 273 Kelvin, dividido una atmósfera. Esto nos da igual a un volumen de 1518 litros. Bien, 1518 litros de monóxido de carbono. Ahora vamos a ver el punto B. Una vez terminada la reacción, ¿cuál es la cantidad de el tetracarbonilo? Si el rendimiento del proceso es del 83%. Entonces ahora vuelve el rendimiento. 59 gramos de níquel nos forma 171 de tetracarbonilo. Los 1000 gramos o el kilo nos produce X. Esto es el rendimiento teórico, ¿no? Es lo que nos daría si la reacción fuera 100% efectiva. Pero nunca suele ser 100% efectiva y siempre hay un rendimiento. Al sacar el rendimiento real, con la formulita, nos da igual a 2405,60 gramos de tetracarbonilo. Ahora, en el punto número 16, nos dice: si se hace reaccionar 7 gramos de zinc con 40 gramos de ácido sulfúrico, ambas sustancias reaccionan totalmente. De no ser así, ¿qué sustancia reaccionará totalmente? Lo que tenemos que hacer aquí es, primero, hacer la tablita y ver. Nosotros vamos a ver lo siguiente. Sabemos que un mol de zinc reacciona con un mol de ácido sulfúrico. Bien, entonces sabemos 7 gramos con 40 gramos de ácido sulfúrico. Estos datos no son muy alejados y acá es mucha la diferencia. Son 7 gramos con 40 gramos. Entonces, más o menos podemos deducir que el zinc va a ser el que se consuma primero antes que el ácido sulfúrico. Si no lo sabríamos, si no lo podríamos deducir, simplemente podríamos hacer doble cálculo. Podríamos haber hecho con el ácido sulfúrico, con cuánto el zinc necesita, y bueno, ahí sabríamos. Bien, entonces 65 gramos de zinc, yo sé que 65 gramos de zinc reaccionan con 98 gramos de ácido sulfúrico, entonces lo pongo aquí. Los 7 gramos de zinc me reaccionan con 10,6 gramos de ácido sulfúrico. Entonces tengo un exceso de ácido sulfúrico, mientras que el zinc es mi reactivo limitante. ¿Qué significa reactivo limitante? Que es el que se consume primero y me limita la reacción. O sea, si yo consumo 7 gramos, yo después no puedo poner en un cálculo, por ejemplo, que me digan cuánto moles de sulfato de zinc se van a producir. Yo no puedo poner 40 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuánto me va a dar? Porque no se consumen los 40 gramos. Entonces mi reactivo límite, mi reactivo limitante es el que yo voy a ocupar para hacer los cálculos siguientes. Bien, entonces nos pedía saber cuál era el exceso que tenía el ácido sulfúrico. Bueno, no nos pedía el ácido sulfúrico específico, pero sí el que estaba en exceso. Entonces, como el ácido sulfúrico está en exceso, hacemos el calculito. 40 gramos, que es lo que nosotros agregamos, menos lo que se consume, nos queda como 29,4 gramos de ácido sulfúrico que no reaccionan y es el reactivo en exceso. Bien, ahora lo que les decía que del reactivo límite que siempre hay que usar ese, lo van a entender en el siguiente ejercicio.
¿qué masa de sulfato de zinc se formará? Bien, se tiene que usar el reactivo límite. Bien, los 7 gramos de zinc, que es lo que se consume. Yo no podría haber puesto acá, en vez de zinc, hubiera hecho esto, 98 gramos de ácido sulfúrico, y acá hubiera puesto 40, porque acá me hubiera salido una masa mucho más grande que no tengo. Entonces uso el reactivo límite, que es el zinc, que me limita toda la reacción. Todo lo que se pueda formar lo va a limitar el zinc. Bien, porque es lo que se consumió primero, y cuando se consume todo el zinc se para la reacción porque ya no hay más zinc para que siga funcionando. Entonces decimos, 65 gramos de zinc me forman 161 gramos de sulfato de zinc. Bien, ¿cómo sabemos esto? Porque nos lo dice la reacción. 65 gramos nos forma 161. Bien, acá hay una relación 1 a 1. Los 7 gramos X nos forma 17,3 gramos de sulfato de zinc, y ahí responderíamos todas las preguntas. Ahora vamos al punto número 17. Nos dice, se hacen reaccionar 2 moles de dióxido de manganeso con 6 moles de ácido clorhídrico. Según la ecuación, nos dan la reacción y nos piden. Bien, entonces vamos a hacer el punto número A. Tenemos que calcular la masa en exceso. Aquí arriba nos dicen 2 moles de dióxido de manganeso con 6 moles de ácido clorhídrico. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a gramos la cantidad. 2 moles de dióxido de manganeso son 142 gramos. ¿Cómo lo podemos saber? Multiplicamos 71 por 2, porque acá hay un mol. Entonces acá sabemos, un mol de dióxido de manganeso reacciona con 4 moles de ácido clorhídrico. Si yo estoy poniendo 2 moles, tengo que reaccionar con 8 moles de ácido clorhídrico. Entonces ya sabemos cuál está en exceso. Está en exceso el dióxido de manganeso. Bien, entonces 146 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con 71 gramos de dióxido de manganeso. 219 X. Bien, acá los 146 sería este resultado de 4 por 36,5, y 219 equivale a 5 moles. Entonces esto es 6 moles, perdón. Esto es 6 moles y esto es 4 moles. Bien, entonces reacciona con 106,5 gramos de dióxido de manganeso. Y 2 moles de dióxido de manganeso son 142. Bien, que es lo mismo que multiplicar esto por 2 veces. Entonces, claro, esto es muy chiquito en comparación a eso. Entonces, esto está en exceso. Bien, el exceso sería los 142 gramos de dióxido de manganeso menos, digamos, el total que agrego, perdón, menos lo que consumimos, y nos da como exceso 35,5 gramos de dióxido de manganeso. Ahora nos dice la masa de agua formada. Entonces, bueno, ya tenemos, este sería, digamos, nuestro reactivo límite. Entonces, este es el dato que vamos a utilizar para los siguientes ejercicios. 146 gramos de ácido clorhídrico, que equivale a 4 moles, ya habíamos visto anteriormente, me forman 36 gramos de agua. Bien, que lo podemos ver aquí. 36 gramos de agua, 2 por 18. 219 gramos de ácido clorhídrico son los 6 moles que agregamos, X. Entonces son los 54 gramos de agua. Y ahí responderíamos. El volumen de cloro obtenido en condiciones normales de presión y temperatura. Bien, esto ya habíamos visto anteriormente que era con el 22,4, no tenemos que usar pavo ratón, nada. Entonces, los 146 gramos de ácido clorhídrico me dan 22,4 litros de cloro. Bien, acá lo podemos ver. Los 4 moles nos dan 22,4 litros. Y los 6 moles que nosotros agregamos, o 219 gramos, nos dan 33,6 litros. Bien, aquí si quieren, en vez de usar gramos, podrían haber hecho 4 y aquí hubieran puesto un 6. Sería lo mismo si no se quieren complicar con tantos números, pero llegarían al mismo resultado. Esa sería otra forma, que yo no la puse, pero sería otra forma, ¿bien? De pasar los gramos a moles. ¿Sí? Podremos 4, 6, sería 6 por 22,4 dividido 4, 33,6. Ahora vamos al punto 18.
nos dice, se hacen reaccionar 6,35 gramos de cobre con 1 mol de ácido sulfúrico. Según la ecuación, nos da la ecuación, nos dice balancear la ecuación. Bien, nosotros la balanceamos, nos pide calcula la masa del reactivo en exceso. Entonces vamos a ver cuál es el exceso. Bien, que de por sí ya lo pueden saber porque si estamos haciendo reaccionar 1 mol de ácido sulfúrico es 98 gramos. Bien, entonces 63,5 gramos de cobre reaccionan con 2 por 98 gramos de ácido sulfúrico, bien, que sería esto. Yo aquí me equivoqué y puse sin querer, no me olvidé del 2. 6,35 gramos de cobre, ¿con cuánto va a reaccionar? Con 19,6. Entonces el exceso es 1 mol, equivale a 98 gramos, aquí lo sabemos. 98 gramos es el peso de 1 mol de ácido sulfúrico. Entonces el exceso de ácido sulfúrico será 98 menos lo que se ocupó y nos da como un exceso de 78,4 gramos de ácido sulfúrico. ¿Qué masa de dióxido de azufre desprende la reacción? Entonces vemos, usamos lo anteriormente que este sería el reactivo límite, entonces hay que usar siempre ese. 63,5 gramos de cobre, usamos esto, nos forma 64 gramos de dióxido de azufre. Los 6,35X nos forma 6,4 gramos de dióxido de azufre. El punto número D nos dice qué cantidad de moléculas de agua se obtienen. Para saber la cantidad de moléculas de agua decimos 63,5 gramos de cobre nos da 2 por el número de Avogadro. ¿Por qué? Porque usamos 2. Porque aquí hay 2 moléculas de agua. Entonces tenemos que multiplicar ese 2 por 6,022 por 10 a la 23. Entonces los 6,35 gramos, ¿cuántas moléculas nos van a dar? 1,2 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y así terminaríamos nuestro trabajo práctico de estequiometría, la unidad 5. Espero que hayan entendido la clase y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.